Imagen Televisión, bajo la gloria de Dios. A todas las personas que se encuentran aquí presentes y a todas las personas que van a escuchar la transmisión en vivo, hoy Dios tiene un tema muy poderoso, el cual he titulado Derribando las influencias de Egipto. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Egipto con Colombia? ¿Qué tiene que ver Egipto con lo que nosotros vivimos? Egipto es la representación del mundo. Y hoy vamos a ver este tema que es tan poderoso y tan sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios quiere que derribemos toda influencia del mundo, porque el mundo es el sistema que no quiere saber nada de Dios. Ese es el mundo. Y entonces, mira lo que aparece aquí. Encontramos este título de Derribando las influencias de Egipto. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Dice, entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y ojo, préstale atención. Dios nos dice que si nosotros nos volvemos a Él, Él se va a glorificar. Él se va a encargar de nosotros. Si nosotros nos volvemos a Él, Dios mismo se va a encargar ¿de qué? De que cada uno de nosotros podamos tener de su presencia, de su bendición, de su protección. Ahora mire, ahí tenemos una imagen que aparece Egipto, dice. Aparece historia, pintura, escultura, religión, arquitectura. Préstele atención a lo que le voy a decir. Mire, nosotros estamos en el mundo. Egipto es la representación del mundo y fuimos educados conforme a la corriente del mundo. Esa corriente de la cual Dios nos empieza a sacar y nos quiere sacar. Y aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta lo que vamos a ver hoy. Mire, la cultura egipcia tendía mucho hacia ¿qué? Hacia lo que es la cultura de la muerte y demás. Y usted dirá, pero no, nosotros no tenemos esa cultura. Le voy a explicar. ¿Qué es lo que trae a nosotros muerte espiritual y muerte física? El pecado. Y usted se da cuenta, encontramos las discotecas y lugares de perdición, donde se da desenfreno a la carne, donde aún los jovencitos empiezan a ser sacrificados porque empiezan a enseñarles a cómo tributar a Baal. Usted va a un carnaval, es carne a Baal. ¿Qué es la carne? Todas las bajas pasiones que nosotros como seres humanos tenemos. Mire cómo es esto. Entonces mira, Dios me habló y me decía, hay que derribar esas influencias para que la gente pueda ser llena del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pasar de diapositiva, miren. Simbología: Egipto y Lucifer. Egipto, el mundo, corriente que te aleja de Dios y de su Cristo. Ese es el mundo. Préstele atención. El mundo quiere evitar de que cada uno de nosotros conozca a Dios y conozca a su Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación, la gracia y la fe, es en Cristo Jesús. La salvación, porque Jesucristo pagó por nuestros pecados y delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como siempre les he dicho, el adversario lo que quiere es impedir de que usted y yo conozcamos a Jesús. Si usted está si asisto a la iglesia o no, está en el primer nivel de obstáculos que le pone el adversario. Pero si usted determina
Dejarse llevar por eso estaría en la carne, o sea, su alma lo gobierna y a su alma la gobierna el hombre fuerte. Préstele atención. Pero si usted decide avanzar, el adversario va a tratar de desanimarlo para que usted no siga adelante. ¿Por qué? Porque él quiere quedarse con las bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Porque él quiere quedarse con su alma para que usted le acompañe a él en el Seol, en el infierno. Entonces, él creó un sistema llamado mundo, que la Biblia lo simboliza como Egipto, como Babilonia y otras más. ¿Ya? Ojo, muchas personas han tenido sueños con aguas turbias, ¿sí o no? Pero no saben qué significa. Esa es la corriente del mundo. Cuando tú tienes un sueño y ves aguas limpias, las aguas cristalinas que describe la Biblia, dice que el cielo tiene las calles de oro y el mar de cristal. Así es de cristalino. Y habla acerca de las aguas saltíferas, que es la palabra de Dios ungida, que va a sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo físico. Pero préstele atención a esto. Las aguas turbias son la corriente del mundo. Te voy a decir cuál es la corriente del mundo. Vanidad, idolatría y falta de amor. La Biblia describe que el carácter de los hombres de los últimos tiempos será vanidosos, amadores de sí mismo, vanagloriosos. Imagínense. Y hay una cuestión. Hace poco me contaban de una situación donde una persona paró para auxiliar a otra que se había accidentado. Mas las personas que estaban ahí, que podían auxiliarle, no se prestaban para poder ayudar a una persona de edad. ¿Sabe por qué es eso? Porque el corazón está falto de amor, está endurecido, tienen el carácter de la gente de los tiempos postreros. ¿Sí me va a entender? Por eso Jesús puso el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano, ¿qué hizo? Vio a la persona que estaba mal y le ayudó. Mas pasaron por ahí clérigos o sacerdotes y nunca hicieron nada. Y conocían la palabra, pero nunca hicieron nada. Para ellos es mayor condenación. Ojo, y como tercer punto en esta parte de Egipto, dice, préstele atención, amistad con el mundo. La amistad con el mundo significa enemistad con Dios. Escuche bien lo que le voy a explicar. Dios es tan justo, tan verdadero, tan sabio y nada religioso, que cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿qué le dijo? Padre, en Juan está eso. Cuando Jesús ora por sus discípulos, le dijo, Padre, no te oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. ¿Sí me entiende? Entienda eso. Entienda lo que hoy estamos hablando. ¿Ya? Entonces, mire, la amistad con el mundo es desagradar a Dios. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Escuche bien. Mire, préstele atención. Le vuelvo y le refiero. ¿Cuál es la corriente del mundo? La vanidad, la idolatría y la falta de amor. Si estamos en eso, estamos fregados. ¿Por qué? Porque estamos influenciados por el mundo. Pero usted dirá, pero es que eso es lo normal. Lo normal para gente que no conoce a Dios. Pero lo que Dios demanda de nosotros es otra cosa muy diferente. Dios demanda que nosotros nos salgamos de esa corriente, que no nos dejemos influenciar. Por eso dijo, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Por el otro lado, en la parte izquierda, encontramos lo siguiente. Faraón, Lucifer. Mire, Lucifer tiene estas simbologías. Una, como conocido como Faraón. Dos, como rey de Babilonia. Y tres, como príncipe de la potestad del aire. Vamos a pasar de diapositiva. Préstele atención. Escuche bien. Anderson, si puedes compartir lo que se está compartiendo.
Si pueden ver, miren, entiendan esto. Faraón, Éxodo capítulo 7, versículo 16. Se los voy a decir. Faraón, dice la escritura, y dile, el Señor, el Dios de todos los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, esto es lo que le estaba diciendo el Señor, que le dijera Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. Préstele atención, ¿por qué? Porque esto es vital, la gente no entiende. Cuando uno se convierte al Señor, empieza una guerra espiritual. Y aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta lo que vamos a ver. Cuando usted empieza a convertirse a Dios, hay una guerra espiritual para que usted salga de la influencia de Faraón y de Egipto, o sea, para que salga del mundo y de la influencia de Lucifer, para que usted se vuelva al Señor y asimismo el Señor se encargue de glorificar su santo nombre. ¿Ya? Entonces mira, hay una pelea, pero la gente muchas veces le da más autoridad al adversario que a otros. ¿Ya? Tranquilo, Anderson, yo aquí les voy compartiendo a las personas que están aquí. Mira, Éxodo capítulo 7, versículo 3. Pero yo, dice el Señor, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Muchas veces la gente está como está. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque muchas veces no es el tiempo de Dios. Y el Señor permite que el adversario encrudezca su mano con esas personas para que esas personas no se conviertan a Dios. No es ni antes ni después. ¿Usted nunca ha escuchado que dicen, ay, ojalá hubiera conocido antes de Dios? Y no es así. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene que tener en cuenta eso. Ahora, eso en cuanto a Faraón. ¿Qué era lo que tenía que hacer Dios? Dios cogió y humilló a todos los dioses de Egipto los humilló. Había el dios que estaba en el Nilo, las aguas, lo humilló, lo avergonzó, lo llenó de sangre. Mandó también moscas, ranas, langostas, en fin, etc. Y el último dios que tenía por derribar en Egipto era Faraón. Y Dios endureció tanto el corazón de Faraón que hizo que los persiguiera. Escuche lo que le voy a decir de parte de Dios. Que hizo que los persiguiera hasta el Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Abrió el mar. Pero cuando abrió el mar, dice que cuando Moisés extendió su mano, vino un viento recio de los 4 vientos y abrió el mar. Pero inmediatamente el ángel de Jehová estaba atrás, en forma de ¿qué? De columna de fuego, para que los egipcios no pudieran pasar. Escuche bien lo que tengo que decirle. Preste la atención a esto. Mire, esto es bien tremendo. Si nosotros tenemos claro lo que se va a hacer, esto es tremendo, súper tremendo. Mire, ¿qué es lo que pasó? Que llegó Dios, cogió a este Faraón y lo llevó directamente ¿a qué? Lo llevó directamente a su sepulcro. Lo avergonzó, le avergonzó a todos los dioses. Le quitó al que era considerado Dios en Egipto, a Faraón, le avergonzó a todos sus dioses. Y ya por último, hizo que Faraón se metiera a perseguir al pueblo de Dios hasta las aguas. Pasó el último hebreo y Dios le dice a Moisés que cierre los brazos, y se cerraron las aguas y mató a todos, a hombres y animales, a Faraón y a todo su ejército, a gente de a pie y a gente de a caballo, gente experta. Tenía un ejército impresionante, los mató a todos. Por eso usted luego lee el cántico de Moisés. ¿Ya? Entonces imagínense, es una cosa pero tremenda lo que Dios hizo. ¿Por qué Dios hizo eso?
escúchame bien. Dios me hablaba y me decía, mira Iván, yo hago cosas sobrenaturales ¿para qué? Para que la gente empiece a creer, para que la gente empiece a conocerme. Porque usted está aquí, pero muchos no conocen a Dios y como no lo ven moverse, no creen. Pero cuando Dios empieza a manifestar, la gente empieza a tener fe. Si para nosotros nos es imposible en esta época abrir el mar de esa manera, imagínese en esa época donde había tanto retraso, donde todo era al estilo prácticamente cavernícola para lo que hoy es nuestras culturas y demás, el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Imagínense, Dios hizo esos milagros, eso sobrenatural, con el único objetivo de que puedan ver reflejado a Dios y que puedan ver de que Dios estaba con la persona que había llamado. Porque imagínense, si no hubieran visto a Dios moverse, hubieran matado, lapidado a Moisés. Porque vuelvo le digo, el pueblo de Dios es cobarde. Ahora mira, eso por el lado de Faraón. Vamos lo que es el rey de Babilonia. Acompáñame a Isaías capítulo 14, versículos del 4 al 6, dice, mire lo que le espera al rey de Babilonia. Dice, miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado, ha hecho pedazos la vara del tirano, que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furor y los perseguía sin compasión. Eso es lo que hace el adversario, porque está lleno de maldad. Pero esto es lo que le viene al adversario, y eso es lo que el adversario no quiere que la gente sepa. Y entonces yo me encuentro en las iglesias gente que le tiene miedo al diablo y le cree más al diablo que a Dios. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué le tienen miedo? Y veo que la gente no quiere sacrificarse a Dios, pero sí veo en las noticias lo que pasó con este chico Samuel, que la propia mamá y el padrastro, pertenecientes a una secta satánica, lo sacrificaron. ¿Sí me entiende? Y Dios no está pidiéndote que sacrifiques a tus hijos. Dios te está diciendo, entrégate a mí que te quiero bendecir. Pero la gente prefiere 1000 veces matar a los suyos propios y entregárselos a Satanás o a Lucifer que entregarse a Dios. Y uno dice, pero qué dureza tan tenaz el corazón del hombre. Pasemos de diapositiva. Mire. Ahora vamos a ver la simbología del príncipe de la potestad del aire, porque es uno solo, pero como tiene varias presentaciones, pero como la gente no conoce a Dios, si no conoces a Dios no vas a conocer al diablo. Si no conoces cómo son, no vas a conocer cómo es el plano espiritual. Y si no conoces el plano espiritual, pues entonces ¿cómo vas a querer prosperar? Porque Dios te saca a un desierto para que le puedas servir. Claramente se lo dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo al desierto para que me sirvan. ¿Sí ve cómo es esto? Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Préstele atención que cada vez se va volviendo más poderoso, más interesante. Y Él os dio vida a vosotros. O sea, Él nos dio a nosotros vida. Dios nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encontró Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero déjeme, le hago la aclaración. Hay gente que asiste a las iglesias que todavía está envuelta en sus delitos y pecados y no le da la gana de cambiar. Y por eso tiene lo que tiene. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí ve? Y estamos hablando acerca de Egipto, acerca del mundo. Estamos hablando de que Dios quiere quitar la influencia del mundo sobre nosotros. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que vendría a ser Satanás, Lucifer, el diablo, en fin. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien. Usted puede estar aquí. Está en una iglesia cristiana.
pero puede estar en franca desobediencia a la palabra de Dios. La gente no ha entendido. Dios es tan bueno que creó al hombre y le hizo su ayuda idónea, su mujer. Dios es tan bueno que creó aún la parte sexual para que se disfruten. Dios es tan bueno que los hizo juntos para que se ayuden. Y el hombre ha tergiversado todo. Y el hombre, por hipócrita y por miedo, por cobarde, se aleja de Dios. Porque el pecado es cobarde. Y Dios no quiere eso. Dios siempre está diciendo, vuélvete a mí, te quiero restaurar, vuélvete a mí, te quiero ayudar. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Escuche esto. Si usted y yo vivimos en los deseos de nuestra carne, o sea, en nuestras concupiscencias, en nuestras inmundicias, que usted sabe que no son presentables, que sabe que se van en contra de la palabra de Dios, si usted se deja guiar por eso, va a terminar destruido. Y yo no le puedo venir a profetizar cosas que no son. Mi compromiso con Dios, como pastor y como profeta, es hablarle lo que Dios quiere que le hable. Y escuche bien esto. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Escuche bien. Casi nadie te habla de esto, de lo que te voy a hablar. Wow. ¿Qué pasa? Escuche bien. Dios tiene unas copas, y esas copas, 7 de ellas, son copas de la ira de Dios y están descritas en el Apocalipsis. Tiene otras copas en las cuales la copa que le dio a beber a Jesús y se la dio a beber a los apóstoles. Esa copa significaba que Jesús tenía que sacrificarse. Y esa misma copa nos va a tocar beberla a ustedes y a mí. Porque Jesús dijo claramente, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. Y entonces cuando la gente se pone a hacer las obras de su carne, las copas de la ira de Dios empiezan a caer sobre esas personas. Ya vimos que Dios fue el que mató a Acab, un rey que era pésimo, que hacía todo mal, que llevó al pueblo a la idolatría hacia Baal. Dios mismo lo mató. Y así hay muchos más. Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Lo describe en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y en toda la Biblia uno lo encuentra así. Pero es que usted tiene que decidir, usted y yo tenemos que decidir. Si nosotros decidimos correctamente, además de que Dios es bueno y fiel, a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios se volverá más especial. Y Dios describe en su escritura de que Él llegó a ser tan especial con gente como Enoc, que lo agradó tanto que lo subió al cielo en espíritu, alma y cuerpo. Otro, Elías, lo subió en espíritu, alma y cuerpo. Dios describe que es tan bueno tener su presencia que cuando visitó la casa de Obed-edom, ¿qué pasó? Hubo bendición hasta que sobre y abunde. Pero antes de eso, tuvieron que dejar el arca del pacto en esa casa, porque el arca que iba transportada en un carruaje jalado por toros, por bueyes, casi se cae. Y Usa tocó esa arca para que no cayera, y la santidad de Dios mató a Usa. Y David se entristeció y dijo, pero ¿cómo así? Y por eso llamaron ese lugar Pérez Usa, porque ahí Dios mató a Usa. ¿Y sabe por qué lo mató? Porque Usa se atrevió a tocar, escucha bien, Usa se atrevió a tocar la presencia de Dios sin ser sacerdote.
Y eso estaba prohibido en la antigüedad. ¿Sí me entiende? Entonces debemos conocer a Dios porque no podemos ser gente con desconocimiento. Porque dice claramente Dios en su palabra que su pueblo fue destruido a falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces mira todo lo que acontece. Y mira, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo aquel que esté en desobediencia a la palabra de Dios se vuelve en un hijo de ira. Por eso el castigo sobre Jesús fue tan duro. Porque tenía que reconciliar en su cuerpo la ley y la gracia. La gracia es vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios conforme a su palabra, pero sin la muerte de la ley, sin la condenación de la ley. ¿Sí ve? Pasemos de diapositiva. Miren cómo es esto, vea. Ojo. Influencia del mundo en la mentalidad del pueblo de Dios. Conózcase bien lo que hoy estamos explicando. Vamos a ver varios puntos. 1, mentalidad de esclavos. 2, vivir por vista, temor e incoherencia. Y hay un tercer punto, pero vamos a ver estos dos primeros. Primero, mentalidad de esclavos. Cuando el pueblo, eso está en Éxodo capítulo 32, versículo 1. Cuando el pueblo vio a Moisés, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Préstele atención. La gente vive con una mentalidad de esclavos, y se lo voy a demostrar. Pregunta: ¿cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? ¿Pobre? ¿Esclavo? Salieron libres físicamente y prósperos económicamente. Mire cómo es esto. Y hay gente que dice: no, pero yo voy a la iglesia y Dios me ha bendecido económicamente. Yo estoy forrado. Dios me ha bendecido. Pero ¿sabe qué? Pero mentalmente y moralmente están muertos y esclavos y empobrecidos. Lo mismo que le pasó a este pueblo. Lo sacó físicamente libres, económicamente prosperados, pero mentalmente esclavos, temerosos, mediocres, cobardes. ¿Sí me entiende? Segundo punto: vivir por vista, temor e incoherencia. Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 12. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Mire, al decir alzaron los ojos, todo el mundo empezó a orar porque se le vino Faraón y su ejército. Escuche bien, esto es tremendo. Vamos a personificar esa escena. He aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Escuche esto. Imagínense, estamos así y se viene Faraón y su ejército en contra de nosotros. El adversario, el diablo, Lucifer o Satanás, y sus ángeles caídos en contra de nosotros. Y todo el mundo ahí sí clama, ¿no? Señor, ayúdame. Como hemos dicho, ¿no? Bendíceme, ayúdame, vivifícame, dame. Esa es la oración del que está oveja, que le interesa esta y no le interesa lo que Dios quiere hacer con él. ¿Sí me entiende? Le interesan los bolsillos de Dios, mas no el Señor. ¿Ya? Y dice, versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: mire cómo es el pueblo de ingrato. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Y así es la gente con los pastores. Y mire, hablaba con un consiervo y me comentaba que en Brasil los pastores se están suicidando.
¿Cómo va a ser posible que un pastor, alguien que predica, que sabe que el suicidio es una vía directa para llegar al infierno, se suicide? Allá hay mucha brujería, sí, pero ¿sabe qué? Hay algo más tremendo que la brujería. Y se lo voy a decir como pastor. Hay algo que se llama ingratitud de las ovejas, ingratitud del pueblo. Todo el mundo viene a una congregación a pedir oración, a pedir plata, a pedir ayuda. Lo he visto hasta la saciedad. Y he visto consiervos que hoy en la actualidad están tan lesionados en su corazón que no quieren saber nada de Dios. El pueblo murmura todo el tiempo. La gente viene a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y nadie se acerca a decir, pastor, ¿usted está bien? ¿Necesita que lo apoyemos en oración? ¿Cómo está en la fe? ¿Se siente fortalecido o está que tira la toalla? Y eso pasa. Y he visto a muchos dejar el camino de Dios por causa de eso. Mire cómo era el pueblo de Israel en ese tiempo, igualito que ahora. La gente va de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y van lesionando incluso la fe de quienes predicamos. Así como hay predicadores que lesionan la fe de la gente que se congrega. Mire cómo es esto de tremendo. Y mire, versículo 12 dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para servir, para que sirvamos a los egipcios? La gente quería ser esclava, pero le oraba a Dios para que lo liberara. Entonces no hay coherencia. La gente estaba muerta de miedo. Y el miedo refleja la incredulidad. Y entonces uno encuentra a la gente que dice, no, mejor me iba cuando yo era incrédulo que creyente. Me iba mejor, sí. ¿Por qué? Porque estaba envuelto en esa corriente y le servía a su papá, el diablo. Y entonces la gente se acostumbró a tener un aleluya en su boca, pero a negar a Dios con sus hechos. Y es ahí donde Dios dice, y escuche una cosa, mire la reflexión, préstele atención a esto. ¿Usted nunca se ha preguntado cómo se siente Dios con eso? Yo le vivo preguntando a Dios, ¿y sabe qué? Que Dios me responde. Y una vez le dije, Señor, ¿y cómo te sientes con la ingratitud de tu pueblo? Y me llevó a las Escrituras. Y me llevó a un punto en el cual Dios le dice a Moisés, quítate de en medio de ellos, que los voy a consumir con ira. Y te daré un pueblo mejor. Y un hombre como Moisés, que le aseguro que estaba cansado de ese pueblo tan fregado, y le dice, a Dios le dice, no, detente. Si quieres, borra mi nombre de tu libro. Ni siquiera Moisés sabía que había un libro de la vida. Y Moisés le dice, no, detente. Si quieres, borra mi nombre del libro que tienes, o sea, del libro de la vida. Y Dios le dice, no, pues eso sería injusto. ¿Cómo? ¿Sí me entiende? Y Dios, escuche bien esto, Dios que en un momento de ira dijo, voy a acabar a este pueblo y ahora sí van a saber quién soy yo, los voy a consumir a todos. Y hay gente que dice, ay, el pastor se puso bravo, pecador. Entonces, ¿qué le puedo decir a Dios? Le sacaron la piedra, se puso bravo y dijo que los iba a consumir a todos. Y un hombre ya viejo, le dice a Dios, detente. Porque si no, ¿qué dirán los otros pueblos? Que lo sacaste a este pueblo para consumirlo. ¿Quién me va a creer después? Y Dios, escuche, Dios es muy humilde. Dios escucha la voz de su siervo. Su siervo aconsejó a Dios. Dios no lo aconsejó en ese momento a él. Su siervo aconsejó a Dios. Le dijo, detente. Y le hizo el ver por qué tenía que detener su furor. Dios lo escuchó y le dijo, listo. Ok, tienes toda la razón. Ve que tu pueblo se desenfrenó.
¿De quién era el pueblo? ¿De Dios o de Moisés? De Dios. ¿Usted cree que Moisés dijo, ay, ya amanecí hecho el Redentor y voy a sacar a todo el mundo de aquí? ¿Con qué poder? Si era un cuchito. Dios tuvo que meterse a pelear para que pudiera ser libre ese pueblo, porque Faraón se vino con todo su ejército y Dios mismo se encargó de destruirlo. Dios mismo se encargó de quebrantarlo, al punto que prácticamente los expulsaron. Les dijeron, lárguense de aquí, no queremos saber nada de ustedes y menos de su Dios. Los hebreos preferían seguir esclavos sirviendo a los egipcios. Los egipcios los maltrataban, los mataban, los violaban, les hacían de todo. Trataban mejor a los animales de los egipcios y tenían más valor los animales de los egipcios que un hebreo para ellos. Y así es el diablo, te maltrata, te rompe el corazón, te destroza el alma. Y cuando te tiene bien mal, Dios se aparece y te dice, ven, vamos, que te quiero bendecir. Y tú estás, ya voy, Señor, ya voy. Pero llegas allá y dice Dios, tienes que limpiarte de tu pecado. Y uno dice, no, yo prefiero seguir sirviendo al diablo. No, yo quiero seguir en el mundo, yo quiero que me sigan destrozando el alma. Pero no se lo dices con palabras es Padre Celestial, como muchas, ¿no? Oran. O si no, Papito Dios, como muchos dicen. ¿Sí ve cómo es esto? Hasta el sol de hoy se repite. Entonces la gente le dice al pastor, le dice, ¿para qué me compartieron de Jesús? Yo estaba mejor así, sin haber conocido a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente ama pecar, ama el pecado, y Dios quiere que lo ames a Él. Mira la tercera influencia, préstele atención, porque es que aquí estamos viendo toda esta influencia, pero también estamos viendo cómo Dios se siente ante semejante comportamiento de su pueblo. La gente muchas veces no quiere ir a las iglesias, y entonces a uno le dicen como siervo, le dicen, no, es que eso, tranquilo que no lo hacen contigo, eso lo hacen con Dios, están despreciando a Dios. Y el que ama a Dios dice, realmente le duele el corazón. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es usted cuando ama a una persona? Si le habla mal de esa persona, ¿usted qué hace? ¿Lo defiende o no? Lo mismo. Y a mí, yo he visto tanta gente. Una vez le compartí en la Plaza de Nariño, en un evento que íbamos a tener, le compartí a un mendigo. ¿No dicen que los mendigos son humildes? ¿No dicen que los mendigos son gente necesitada de Dios? Cuando le compartí de Dios, casi me pega ese tipo. Casi me pega. Tuvo que meterse gente. Yo era apenas un adolescente. ¿Y sabe qué pasó? Yo me quedé sorprendido. El mismo mendigo que le había dado una moneda me dijo, Dios te bendiga. Y cuando le compartí de Jesús, casi me pega. El mismo mendigo. Así es la gente. La gente habla de Dios, pero cuando Dios le habla de corregir sus caminos, dicen, no vuelvo, no quiero, uy, ese pastor me la dedicó, todo el servicio me lo dedicó a mí, en fin, etcétera. Ahí estás haciendo lo mismo que el mendigo ese. Y entonces ahí fue que entendí por qué ese mendigo estaba como estaba. Olía horrible. Estaba terrible, desnutrido, sin dientes casi. Estaba en los huesos, en los tendones. Y ahí Dios me enseñó una cosa. Que por eso él estaba así. Por la soberbia, por la falta de humildad delante de Dios. ¿Sí ve cómo es esto? Y si no me cree, haga el intento. Coja a un mendigo, dale una moneda, lo primero que le va a salir de la boca es Dios le bendiga. Pero háblele de Dios, evangelícelo y verá lo que le va a contestar. O simplemente haga este ejercicio, coja al mendigo, dele una moneda, acostúmbrele a una moneda. Y el día que usted no le dé esa moneda, va a ver lo que le responde. Y va a ver lo que le dice. Tercero, vivir
carnalmente. Escuche bien, escuche claramente lo que dice las Escrituras. En Romanos capítulo 1, escuche bien, Romanos capítulo 1, desde el versículo 24 hasta el 27. Qué cosa tan tremenda. Mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ojo, ni le dieron gracias. Jesús sanó 10 leprosos, solo volvió uno a darle gracias. Y Jesús dijo, ¿y dónde están los 9? ¿Sí o no? ¿Dónde están los 9 restantes? ¿Sí me entiende? La gente viene, Dios le hace el milagro y se larga sin darle gracias a Dios. Y luego se le destroza la vida y dice, ¿por qué a mi Dios? ¿Sí me entiende? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Óigame. La gente no se ha dado cuenta, mire. ¿Usted ha visto la gente más inteligente que se ensoberbece y no le da gloria a Dios ni gracias a Dios? ¿Ustedes se acuerdan de aquel científico Anton Hopkins, algo así es que era? Que estaba en silla de ruedas y solamente podía mover la boca. ¿Sí me entiende? Hopkins, algo así. Mire lo que pasó. El tipo muy intelectual. Mire esa vida. Mire cómo murió. ¿Usted cree que reconocía a Dios? Y aquí es lo que está diciendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y Job qué le dijo? ¿Qué le dijo Job a Dios en Job capítulo 42? Conozco que todo lo puedes y que turbas el conocimiento, el entendimiento del que quieres, lo entenebreces. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí ves? Mire, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dígame si no, usted ingresa a una iglesia católica, que es lo primero que encuentra, pura imagen, ¿o no? Y Éxodo habla de que no se debe hacer imágenes, Éxodo capítulo 20. Ahí le doy el pasaje para que lo busque y no vaya a decir que se la estoy tirando. Escuche bien. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche bien. Versículo 25 del capítulo 1 de Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Escuche este pedazo. El 26, qué cosa tan tremenda. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí sale, ahí es la raíz del homosexualismo y lesbianismo y todas las depravaciones sexuales. Escuche, versículo 27. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso existe el SIDA y tantas enfermedades. Y la gente dice, no, yo nací homosexual. No naciste homosexual. Ahí está la raíz de tu problemita. ¿Te quieres curar? Ahí está la raíz de tu problemita. Tu inmoralidad sexual y demás, ahí está la raíz de tu problemita.
la idolatría de tu familia, la idolatría tuya, la idolatría de tus ancestros. Ahí está el problemita, por eso es que saliste así, por eso se te voltean las chupas. Sencillo, más claro, imposible. Así de claro está. Mire cómo es esto. Mire cómo es esto de tremendo. Y la gente dice, no, yo nací así. No, momentico. Eso ya venía genéticamente, espiritualmente, dentro de tu ADN espiritual, ya venía, y por eso viene el castigo. Y te entrega, como hombre, te entrega a que te vuelvas una fémina. Y como mujer, te entrega a que te vuelvas un macho. ¿Se me entiende? Pero como la gente no lee, las escrituras nos hablan de todo, nos hablan de ciencia, de política, de todo, hasta filosofía, de todo nos habla la Biblia. Y la gente no le da la gana de entrar a profundizar en la palabra de Dios. Por eso, sino que yo lo digo de una manera más escueta, no les da la gana. ¿Por qué? Para que la gente entienda, para que la gente sepa y deje tanta excusa y se vuelva a Dios. Que Dios lo único que quiere es bendecirnos. Mira, estas influencias Dios las quiere quitar de nosotros. Pero ¿cómo las va a quitar? Teniendo comunión con nosotros, enamorándonos de Él. Pasemos de diapositiva. Mira, ¿cómo rompe Dios esa influencia? Lo primero, intimidad con Dios. El mismo Jesucristo que vino aquí a la tierra en carne y hueso, tuvo que tener intimidad con el Padre, tuvo que tener ese nivel de conocimiento, ese nivel de compañerismo con el Padre, para no dejarse llevar de las cosas malas, ni del mundo ni de su carne. Y entonces en medio de esa intimidad Dios empieza a hacer milagros, como el que te hizo a ti, Viviana. Te sanó de cáncer. Y de un cáncer súper agresivo, que hasta el oncólogo te dijo, ni quitándote la tiroides te salvas, ¿sí o no? Y aquí estás vivita. ¿Sí me entiendes? ¿Valió la pena haber servido a Dios, sí o no? ¿Ah? Porque la plata, no hay plata que te hubiera curado. No hay persona que te hubiera curado. Y aquí tienen los exámenes. Y vamos a grabar el testimonio. ¿Sí me entiende? Mire, es que esto es tremendo. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer, lo que no hay nada que pueda hacer nadie por ti, Dios lo puede hacer. Pero ¿te costó, Viviana, o no te costó? Y me adelanto porque ha de estar pensando alguien, no, es que porque hizo esto, entonces Dios la sanó. Un momento. Dios es fiel, justo y verdadero. Pero si usted se entrega a Dios, escuche bien, y si usted se sacrifica a Dios en obediencia a su palabra, en servicio a Él. La gente piensa que Dios le está pidiendo plata. No, el que te está pidiendo plata es el vividor ese que está ya haciendo negocio de la fe. Dios está pidiendo que te entregues a Él como una mujer se entrega enamorada a un hombre, sin restricciones. Como un hombre cuando ama a una mujer, sin restricciones. Que lo ames, que estés con él no por interés, sino por amor. Y cuando hacías aseo aquí, ¿te acuerdas? Terminabas mal, pero mal, era pésimo. Varios días que no te podías ni parar de la cama. Y Dios contestó y tenga sanidad. ¿Sí me entiende? Y fue en un servicio. En la sanidad no fue que ya vino al servicio y quedó sana, no. ¿Te acuerdas? Pasó tiempo. ¿Qué? Pasaron unas 3 semanas por ahí. Más o menos. Y Dios cumplió esa palabra. ¿Sí me entiende? Por eso cuando estemos aquí en oración, cuando estemos aquí en adoración, aprenda a adorar a Dios. Yo aquí desde el púlpito no le estoy hablando, traiga su plata, tíreme su plata, que entonces péguele la cabeza, mamón, dele plata. No, te estoy diciendo, vienes aquí, te conectas en el servicio virtual, adora a Dios, adóralo. No te estoy diciendo que vengas a adorarme a mí, adora a Dios. Entrégate a Dios, sírvelo a Dios. Yo no te estoy diciendo que me sirvas a mí.
No te estoy diciendo que me pongas una alfombra roja y que digo, ¡ay, aleluya, llegó el pastor! No. Te estoy diciendo que te entregues de corazón a Dios Padre, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. A Dios Hijo, cuyo nombre es Jesucristo. Y a Dios Espíritu. Entrégate de corazón y Dios, que es especial y bueno, será mucho más especial y mucho más bueno. Eso lo describe en la palabra. Encontramos siervos como Abraham, como David, como Daniel, los cuales Dios hizo diferencia. Hizo diferencia. En el tiempo de David habían profetas, pero Dios destacó el corazón de David de entre todos. En el tiempo de Abraham había gente, sin embargo Dios destacó el corazón que tenía y la fe que tenía Abraham. ¿Todo por qué? Porque Dios es justo y verdadero. Entonces mira, dentro de esa intimidad Dios va a hacer milagros, resurrecciones, prodigios, maravillas. Escucha este punto 6. Va a hacer manifestaciones sobrenaturales y proclamará su gran nombre delante de nosotros. ¿Usted sabe qué significa que Dios proclame su gran nombre? La gente no lo sabe. Esto se lo dijo Dios a Moisés. Lo subió al monte Sinaí. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, escóndete ahí en esa cueva, ahí, escóndete ahí, que voy a pasar todo mi bien y voy a proclamar mi gran nombre delante tuyo. Le voy a decir qué significa eso. Cuando Dios proclama su gran nombre delante tuyo, lo primero que haces, todos los demonios que estén oprimiéndote se largan. Se largan porque le tienen miedo, le tienen pavor. El diablo y sus demonios le tienen pavor a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque saben que ellos los pueden destruir, porque ellos ya probaron la ira de Dios y pasaron de ser ángeles excepcionales a ser las bestias más inmundas y más horribles. Todo por la ira de Dios. Y entonces la gente le tiene miedo al diablo y no a Dios. Y Dios quiere que lo respetemos. Ese es el temor de Dios. Que lo amemos, que lo valoremos. ¿Acaso usted no le exige a su pareja? Le dice, valórame. Es que tú no me valoras. Y Dios le dice a su pueblo, tú no me valoras. Porque ante el mejor postor te vendes. Y como les dije, hay cantantes que eran cristianos. Está Karol G. Está Elvis Presley. Whitney Houston. ¿Ah? Michael Jackson. ¿Qué quiere? ¿Que siga? ¿Y cómo terminaron? Whitney Houston se suicidó por una sobredosis. ¿Usted cree que será el plan de Dios para su vida? No. Pero se vendió al mejor postor. La fama, la gloria, la riqueza. ¿Y qué terminó? ¿Cómo terminó? Apartada de la gloria de Dios. ¿Sí ve cómo es esto? Entendamos, Dios pone ejemplos, pero la gente no quiere que le hablen de eso. No. La gente quiere que le diga la última revelación de Dios. Ahora sí, vas a ser bendecido hasta los tuétanos, ¿no es cierto? Carros, veo los camellos que vienen con carros, con todo esto ahí. No. Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerlo. Dios quiere que nosotros seamos benditos de Él. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Mire cómo es esto. Préstele atención. Mira. Séptimo. ¿Sabe cómo Dios rompe esa influencia? Visitando sus promesas. Escuche bien lo que le tengo que decir. Dios visita sus promesas. Dios había prometido. Dios dijo, el pueblo de Israel va a ser esclavo por varios años. De hecho, fueron siglos. ¿Ah? ¿Cuántos? 400 años, hermano. Eso es mucho, demasiado. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios cumplió su promesa. ¿Y saben qué aconteció? Que cumplió su promesa
y cuando cumplió su promesa, su pueblo no le creyó. Luego prometió que Jesucristo iba a venir. ¿Cuántos años pasaron antes de la venida de Jesús? También creo que pasaron como 14 generaciones, si no estoy mal. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando vino Jesús, su pueblo no le creyó. ¿Qué promesas Dios te ha hecho? ¿Qué promesas Dios te ha hecho? Y no le seguimos creyendo. Dios nos ha prometido y Él visita sus promesas. Dios de repente dice, ahora sí es el tiempo. ¿Qué fue lo que le prometí a Yuli? ¿Qué le prometí a Ronald? ¿Qué le prometí a Viviana? ¿Sí o no? ¿Qué le prometí a Viviana? Hasta que fue, ¿sí o no? Pero Viviana decía, no, pastor, ya no doy más, te quito la toalla. ¿Sí ve? Está viva y con la tiroides sana, gracias a Dios. Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque visita sus promesas. Visita sus promesas. Ahora, ¿qué Dios te ha prometido? ¿No se ha cumplido? Bueno, revisa, ¿por qué no se ha cumplido? ¿No es el tiempo? ¿O de pronto estamos como el pueblo de Israel, dando 40 vueltas? Otra vez, 40 años, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nada de nada de nada de nada. Y vueltas y sigue con vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí me entiende? Hasta que no se cumple ninguna. Pero ¿quiénes estamos refrenando esas bendiciones? Ustedes y yo. Estamos frenando nuestras propias bendiciones. Mire que espiritualmente muchas veces pasa esto. La gente va y se ora por la gente. Y se ve a la persona y se ve una malla de esas para pescar, llena de regalos, mejor dicho, llena de cajas y demás y todo, y no han podido caer sobre la persona. ¿Sabe por qué? Porque esas son las trampas que el adversario puso a raíz de nuestra desobediencia a la palabra de Dios, a raíz de nuestra incredulidad con Dios, y por eso no han podido llegar las bendiciones. Pero cuando es quitada esa malla, empiezan a llegar y a materializarse, y Dios se goza viéndonos deleitarnos en la bondad de Dios. Por eso el Señor dijo en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida. Y Dios, te voy a decir una cosa de parte de Dios. Dios dirá, tengo tanto por hacer por ti, tanto que entregarte, tanto que darte de mi parte, pero me siento frustrado porque no me lo has permitido, no me has dejado que llegue eso que te quiero entregar. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón de hombre. Pero no me lo han permitido, porque mi pueblo un día está que me da besitos, caricias y demás, y al otro día me es infiel. Porque mi pueblo se ha prostituido y busca mis bolsillos y no busca mi corazón. Porque mi pueblo me ha dejado muchas veces plantado en el altar y yo con el corazón partido. Y tengo que hablar así, porque usted viene a escuchar palabra de Dios. Usted no viene a escuchar lo que yo me quiera inventar. Si usted lee las escrituras, Dios describe claramente cómo Él se ha sentido. Y su pueblo hasta el sol de hoy no le ha dado la gana de escuchar a su Dios, que dice, estoy aquí con los brazos abiertos como un padre amoroso. Te quiero proteger, te quiero bendecir, te quiero reunir, te quiero llenar de mi espíritu, llenar de todo lo bueno que tengo para ti. Y no me has dejado por necio o por necia, no me han dejado, porque amas más tus deleites, los deleites del mundo, los deleites de tu carne. Pasemos de diapositiva, mire, escuche esto. Le puse el título Viendo con los ojos de Dios. Y encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 3, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo
enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebuseo y al jebeo, a la tierra a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. ¿Sí ve cómo es Dios? Dios le está diciendo que vayan y suban a poseer la tierra, que Dios prometió ¿a quién? A sus antepasados. Tierra que, si a usted no le dice nada, es esta oración, esta frase que dice, tierra que fluye leche y miel. Es una tierra bendita, es una buena tierra, una tierra que da gusto trabajarla porque uno puede comer de su fruto. Eso es lo que Dios quiere, que si trabajas te puedas alimentar de lo que ganas, del sacrificio de tu trabajo, puedas deleitarte. Eso no es malo. Pero la gente quiere venir aquí a la congregación a ir por allá a discotecas. Levante la mano el soltero feliz. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Dios quiere que andemos en santidad. Y hay gente esclavizada a la pornografía, a andar con aberraciones sexuales horribles, terribles. Y luego quieres que Dios te bendiga. No se puede. ¿Cómo quieres entender? ¿Cómo te explico? No se puede. Dios te quiere bendecir, te quiere bendecir. ¿Cómo hago para hacerte entender que Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar, que Dios no está conforme viéndote así? Y Dios dice, te quiero ayudar, te quiero bendecir, pero no me dejas. ¿Cómo le hago? Y entonces, para llamar la atención, Dios permite que los errores que cometimos nos alcancen. Y así empezamos a clamar. ¿No se ha dado cuenta? Ayer me escribió una persona. Solamente me escribe o me llama cuando necesita algo, listo. Pero vaya a ver si asiste a la congregación, vaya a ver si se entrega a Dios. No le da la gana. Pero eso sí que friega. Uy, pastor, tal cosa, ore por esto, ore por aquello, ayune por esto, ayune por aquello. La despaché rapidito. Dije, Señor, allá tú con esa persona, suerte, ya no me desgasto. Es tu pueblo. Porque mire, Dios le decía a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto. ¿Quién sacó de Egipto al pueblo? ¿Moisés o Dios? Dios. Él era el único que tenía el poder para hacer eso. Doblegó un imperio, Dios. Moisés era un cuchito, un viejito que mascaba agua, hermano. ¿Qué iba a tener poder para eso? Entonces yo sí le hablo claro. Yo le digo, Señor, tú con ella, allá verás. Ese es tu problema. Yo simplemente, Señor, tú sabes cómo es. Oro porque como pastor estoy obligado a orar, pero encárgate tú, que se haga tu voluntad. ¿Sí me hago entender? Ahora le hago la pregunta, ¿a usted le gustaría, siendo Dios, que la gente solo lo busque a usted o la busque a usted cuando tiene problemas, cuando se siente morir, cuando necesita algo económico? ¿A usted le gustaría eso? Yo le voy a responder personalmente. Yo lo hubiera mandado por un tubo así. Váyase, ni friegue. Gasolinero, gasolinera, lárguese, no me interesa. Y entonces, volvemos a lo que decimos. Le preguntaba a Dios, Señor, ¿y acaso tú no te sientes desgastado con tu pueblo? Y me llevó por varios pasajes de la Biblia. Me decía, sí. Mira cómo me he sentido, así. Pero ¿sabes qué me decía? Pero es que mi amor y mi misericordia está presente. Y amo tanto a mi pueblo y tengo tan presente el sacrificio de mi Hijo Jesucristo que me enternezco en el corazón, los perdono y otra vez vuelva a tener misericordia de ellos. Es complejo, es bien duro. Mira, escucha bien. Si tú eres de dura cerviz, el ser terco delante de Dios es un pecado de muerte. Y aleja, escucha bien, el que tú y yo seamos tercos con Dios,
aleja la presencia del espíritu y atrae la presencia del maligno. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y con esto terminamos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Escucha esto, por Dios. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. O sea, Dios Padre hablaba con Moisés cara a cara, ted a ted. Ojalá tuviéramos ese privilegio, ¿ah? Es que ese es un privilegio. Entonces imagina que Dios le hablara cara a cara y le dije, ve, no vas a hacer eso, que te la vas a embarrar. ¿Ah? Hace poco alguien me contaba un sueño. Dios le advirtió que le iba a pasar una desgracia, iba a morir en esa desgracia. Y si esa persona dijo, no, pues es un sueño común y corriente, bueno, debe ser un sueño. Cuando, oh sorpresa, que iba exactamente por donde estaba la carretera que él veía, con las mismas descripciones, y pasó la misma volqueta que él vio, con los mismos colores, todo, y que un momento se quedó así. Se bajó de la bicicleta y dijo, no, yo me voy a pie. Imagínense, Dios diciéndole, Dios le advirtió en un sueño, se veía como estaba vestido él en ese momento, en físico, en la misma bicicleta que él veía, vio el mismo camino, vio todo igual, hasta la misma volqueta, ¿cómo la ve? Dios le habló y le dijo, hijo, ten cuidado, que te quieren matar. ¿Quién lo quería matar? El diablo. Entienda esto. Uno tiene que ser pillín espiritualmente, despierto. Les pido a los niños, por favor, comportarse. Mire, ¿qué es lo que pasa? Mire, si a usted no le habla esto, el sueño le dijo todo. Y en el sueño él veía cómo las llantas de esa volqueta lo cogían. Y él decía, hasta aquí llegué, me morí. Lo reventaban. Cuando él vio que venía esa volqueta, se bajó de la bicicleta. Porque en el sueño veía que no podía zafarse de los, ¿cómo se llama? De los pedales. Porque esas bicicletas tienen un gancho. ¿Sí me entiende? Cuando vio eso dijo, uy, no, espérate, yo me bajo. Y se bajó. Y está vivo. Entiéndalo. Dios no juega a los dados. Dios te ama. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir. Pero si tú no quieres, es tu decisión. Para eso Dios te dio libre albedrío. Pero entonces, escuche bien. Cuando usted llegue arriba a darle cuentas a Dios, Dios lo va a sentar. Siéntate aquí. Y le va a aparecer una pantalla más grande que esa que tenemos ahí. Y le va a decir, escuche bien, esto era lo que yo quería hacer contigo. ¡Prum! Te va a pasar la historia. Y luego te va a decir, y esto es lo que tú hiciste con tu vida. ¡Pum! Totalmente diferente. ¿Qué le vamos a decir a Dios ahí? Dios dirá, te quería dar el mejor hombre, la mejor mujer, te quería dar la mejor familia, te quería utilizar para hacer milagros, prodigios, en fin. Tú te adelantaste, tú lo hiciste en tus fuerzas. ¿Qué puedo hacer? Señor, pero es injusto, ¿por qué no me avisaste? Te hablé en las predicaciones. ¿Te acuerdas ese profeta Carzón que decías? Te hablé a través de él. No quisiste hacer caso. Decías que te la vivía montando. Decías que te la vivía dedicando todo el tiempo. Entonces, ¿o no te acuerdas de tu mamá? ¿Cuántas veces te dije? ¿O de tu papá? ¿Cuántas veces te dije? ¿O de tu esposo o de tu esposa? ¿Cuántas veces te dije? No quisiste hacer caso. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí me entiende? Entonces mire cómo es esto. Y mira, dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Escuche bien. Mire cómo Dios nos habla. Josué nunca se apartaba. ¿Y a quién escogió Dios para reemplazar a Moisés? A Josué. ¿Sí ve? ¿Pero por qué?
Dígame, porque Josué era chéverísimo, buena gente, Josué era súper popular. No, la descripción. Nunca se apartaba de medio de ¿qué? Del tabernáculo. Nunca se apartaba de la presencia de Dios. Nunca se le alejaba a Dios. Nunca. Y así como usted y yo, Josué tuvo que decidir. ¿Y qué decidió? Nunca apartarse de la presencia de Dios. Sencillo. No es más. Nunca. ¿Sí ve? Ahora sí, vamos a orar. Espero que no se pierdan el testimonio que vamos a grabar hoy. Va a ser tremendo. Vamos a orar para despedir la predicación. Y el martes ya tendrán la predicación con todo y testimonio. Para la gloria y honra de Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu, quienes fueron los que hicieron todo este milagro. Vamos a orar. Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.